Filosofía del Derecho, por Friedrich Hegel. 272. Tercera parte. La ética. Sección tercera. El Estado. A. Derecho político interno. 270. Que el fin del Estado sea el interés general como tal, y que en esto, como su sustancia, radique la conservación de los intereses particulares, constituye, inciso 1, su realidad abstracta o sustancialidad, pero ella es, inciso 2, su necesidad en cuanto se dirime en las diferencias conceptuales de su actividad, las que, por medio de aquella sustancialidad, son igualmente estables determinaciones reales, son poderes. Inciso 3. Pero esta sustancialidad es el espíritu conocedor de sí y amante de sí, en cuanto transcurrido a través de la forma de la cultura. El Estado sabe lo que quiere y lo sabe en su universalidad como algo pensado. El Estado obra y actúa según fines, principios y leyes sabidos que no son solamente en sí, sino para la conciencia. Igualmente, en cuanto sus acciones se refieren a las circunstancias y relaciones existentes según el conocimiento determinado de las mismas. Es el momento de tocar las relaciones del Estado con la religión, ya que en los tiempos modernos frecuentemente se ha repetido que la religión es el fundamento del Estado, y porque esta afirmación se hace también con la pretensión de que con ella se agote la ciencia del Estado. Y, finalmente, porque ninguna aseveración es más apropiada para producir tanta confusión, más bien a elevar la confusión a institución del Estado, en la forma que el conocimiento debe tener. Puede, antes que nada, parecer sospechoso que la religión sea recomendada y elegida también en los tiempos de calamidad pública, de trastorno y de opresión, y señalada como consuelo frente a lo injusto, como esperanza de compensación del daño. Si además se sostiene como enseñanza de la religión el ser indiferente frente a los intereses mundanos, frente a la actuación y a los negocios de la realidad, siendo el Estado el espíritu que reside en el mundo, el retorno a la religión se presenta o no apropiado para elevar el interés y la tarea del Estado a un fin serio y esencial, o parece abandonar en el gobierno toda cosa como una acción del arbitrio indiferente, o bien que la discusión sea llevada como si en el Estado fuesen algo dominante los fines de las pasiones y del poder injusto, o que tal retorno a la religión quiera hacerse valer por sí y por sí solo pretender la determinación y la defensa de lo justo. Así como sería considerado un escarnio que rechace todo sentimiento contra la tiranía al decir que el oprimido encuentra su consuelo en la religión, igualmente no debe olvidarse que la religión puede asumir una forma que tiene como consecuencia la más dura esclavitud entre las cadenas de la superstición y la degradación del hombre por debajo del animal, como entre los egipcios y los indígenas que honraron animales como a sus más supremas divinidades. Este fenómeno puede, por lo menos, hacernos prudentes de que en general no se debe hablar enteramente de la religión y contra ella, así como es en ciertos aspectos, más bien se exige un poder liberador que se responsabilice de los derechos de la razón y de la conciencia de sí. Pero la determinación esencial respecto a la relación entre religión y Estado resulta solo cuando se recuerda su concepto. La religión tiene como su contenido la verdad absoluta y, por lo tanto, en ella se reintroduce también lo sublime del sentimiento. Como intuición, sentimiento, conocimiento representativo que se ocupa de Dios como causa y fundamento absoluto, de lo cual todo depende, encierra la exigencia de que todo sea también comprendido en tal relación y que alcance en ella su consideración, justificación y aseguramiento. El Estado, las leyes, como los deberes, alcanzan en esta relación para la conciencia su suprema verificación y obligatoriedad, puesto que el Estado, las leyes y los deberes en su realidad son un algo determinado que transcurre en una más alta esfera. En cuanto a su base, Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas. La religión
La religión encierra, por lo tanto, el momento que proporciona a toda mutación, en la pérdida de los fines, intereses y bienes reales, la conciencia de lo inmutable y de la suprema libertad y satisfacción. Si ahora la religión constituye el fundamento que contiene lo ético y especialmente la naturaleza del Estado como voluntad divina, es a la vez solo un fundamento, y aquí es donde ambos se separan. El Estado es voluntad divina como espíritu presente y que se despliega en la forma real y en la organización del mundo. Los que quieren aferrarse a la forma de la religión frente al Estado se conducen como los que en el conocimiento creen tener la razón cuando se detienen solo en la esencia y no proceden desde esta abstracción a la existencia. O también como los que solo quieren un bien abstracto y reservan al capricho la determinación de lo que es bueno. La religión es la relación con lo absoluto, en la forma del sentimiento, de la representación y de la fe. Y en su núcleo omnicomprensivo, todo está solo como algo accidental y que se desvanece. Si se sostiene firmemente también con respecto al Estado esta forma, de modo que ella sea para él lo esencialmente determinado y válido, el Estado, como organismo que se despliega en diferencias, leyes y prescripciones existentes, es abandonado a merced de la inestabilidad, de la inseguridad y del desorden. Lo objetivo, lo universal y las leyes, en lugar de ser como existentes y válidamente determinadas, adquieren la determinación de algo negativo, frente a aquella forma que oculta todo lo determinado y llega a ser justamente por eso subjetiva. Y para la conducta de los hombres se llega a las siguientes conclusiones. Al justo no es dada ninguna ley. Si sois religiosos, podéis hacer vuestra voluntad. Podéis abandonaros al capricho particular y a las pasiones, y relegar a los demás a que padezcan lo injusto, en el consuelo y la esperanza de la religión, o aún peor, rechazarlos y condenarlos por irreligiosos. Pero, en cuanto esa actitud negativa no permanece meramente como disposición y tendencia íntima y se transforma en realidad y se hace válida en ella, surge el fanatismo religioso que, como el político, proscribe todo orden estatal, todo ordenamiento legal en cuanto restrictivo de lo interior, en cuanto barrera inadecuada a la finitud del sentimiento, y, por lo tanto, la propiedad privada, cuanto indignas del amor y de la libertad del sentimiento. Puesto el matrimonio, las relaciones y las obras de la sociedad civil, en que, sin embargo, es necesario resolverse por la existencia y la acción real, esa forma se manifiesta como la subjetividad de la voluntad en general, que se sabe como lo absoluto, y por lo cual se decide sobre la base de la representación subjetiva, esto es, sobre la base de la opinión y del capricho del arbitrio. Empero, la verdad frente a esta verdad que se oculta en la subjetividad de la afección y de la representación es el tránsito monstruoso de lo íntimo a lo exterior, de la imaginación y de la razón a la realidad, en la que ha elaborado toda la historia universal con un trabajo merced al cual la humanidad civilizada ha adquirido la realidad y la conciencia de la existencia racional, de las organizaciones del Estado y de las leyes. De los que buscan al Señor y se aseguran de poseerlo todo directamente en su vaga opinión, en vez de imponerse a la tarea de elevar su subjetividad al conocimiento de la verdad y al saber del derecho y del deber objetivo, solo puede derivar la destrucción de todas las relaciones éticas, la necedad y la enormidad, consecuencias necesarias del sentimiento de la religión, que existe en su forma excluyente y que se transmuta de este modo, frente a la realidad y verdad presentes, en la forma de lo universal, esto es, de las leyes. Sin embargo, no es necesario que este sentimiento avance de esta manera en la realización. Él puede, en verdad, con su punto de vista negativo, subsistir como algo íntimo, adaptarse a los mandatos y a las leyes, y satisfacerse con la resignación, el suspirar, el anhelar y el desdeñar. No la fuerza, sino la debilidad ha establecido en los tiempos modernos
a la religiosidad como una vasta polémica de devoción, ya dependa de una verdadera necesidad o meramente de una vanidad satisfecha. En vez de superar la propia opinión con el esfuerzo del estudio y de someter la propia voluntad a la disciplina y elevarla a libre obediencia, es mejor negocio renunciar al conocimiento de la verdad objetiva, mantener un sentimiento de depresión y por lo tanto la arrogancia de tener ahora en la religiosidad toda pretensión para penetrar en la naturaleza de las leyes y de los mandatos del Estado, sentenciar acerca de ellos y señalar cómo deben y pueden ser dispuestos. Es decir, que porque tal cosa proviene de un corazón piadoso, de un modo inefable e intangible, y porque por el hecho de que las intenciones y las aseveraciones adoptan como base la religión, no se podría objetar algo más ni acerca de su superficialidad ni sobre su deshonestidad. Empero, en cuanto la religión es de auténtica especie, no tiene una tal orientación negativa y polémica contra el Estado. Antes bien, lo reconoce, lo consolida y tiene muy a menudo para sí su posición y su expresión. El ejercicio de su culto consiste en actos y doctrinas. Por lo tanto, tiene necesidad de bienes, de propiedad, como de individuos dedicados al servicio de la comunidad. Surge, por lo tanto, una relación del Estado con la comunidad eclesiástica. La disposición sobre esta referencia es simple. En la naturaleza de la cosa está que el Estado cumpla un deber de proporcionar todo apoyo a la comunidad para su fin religioso y de asegurarle protección. Más aún, porque la religión es el momento que integra al Estado por la profundidad del sentimiento de exigir de todos sus miembros que se atengan a una comunidad religiosa. Por lo demás, en todo caso, porque el Estado puede no inmiscuirse en el contenido, ya que éste se refiere a lo íntimo de la representación. El Estado, perfeccionado en su organización y por lo tanto fuerte, se puede comportar en esto tanto más liberalmente y tolerar completamente singularidades que le concernían y soportar en sí comunidades, y aquí ciertamente importa el número, que hasta no reconocen religiosamente los deberes directos hacia el Estado. En cuanto, es decir, abandona a los miembros de las mismas a las leyes de la sociedad civil y se contenta con un cumplimiento pasivo de los deberes directos hacia él, a veces por medio de cambios y permutas. Pero en cuanto la comunidad eclesiástica posee bienes, practica actos de culto y tiene individuos al servicio de éste, sale de lo íntimo a lo mundano. Por lo tanto, en el dominio del Estado, cae inmediatamente bajo sus leyes. El juramento, lo ético en general, así como las relaciones del matrimonio, significan ciertamente la compenetración íntima y la elevación del sentimiento, el cual, gracias a la religión, alcanza su más suprema confirmación. Y puesto que las relaciones morales son relaciones esenciales de la racionalidad real, son los derechos de ésta los que deben afirmarse y en los cuales la confirmación eclesiástica sobreviene como el lado íntimo más abstracto. Respecto a las demás manifestaciones que provienen de la unión eclesiástica, en la doctrina lo íntimo prevalece más sobre lo externo que en los actos del culto y demás prácticas ligadas a él, donde el aspecto jurídico al menos aparece de inmediato por sí como cosa del Estado. Las iglesias han pretendido también la exención para sus ministros y propiedades del poder y jurisdicción del Estado, hasta la autoridad sobre las personas, en asuntos en los cuales interviene la religión, como divorcios, juramentos, etc. El aspecto policial con referencia a tales acciones está, por cierto, muy indeterminado, pero ello reside en la naturaleza del mismo, igualmente que frente a las demás acciones completamente civiles. En cuanto la congregación religiosa de los individuos se instituye como comunidad, esto es, como corporación, queda bajo la vigilancia de la Policía Suprema del Estado. Pero la doctrina tiene su dominio en la conciencia y reside en el derecho de la libertad subjetiva de la conciencia de sí. En la esfera de la intimidad, como tal, no constituye el dominio del Estado. Sin embargo,
También el Estado tiene una doctrina, porque sus mandatos y lo que para él tiene valor acerca del derecho y de la Constitución se dan esencialmente en la forma del pensamiento como ley. Y puesto que él no es un mecanismo, sino la vida racional de la libertad consciente de sí, el sistema del mundo moral, la disposición del alma y además su conciencia en forma de principios constituyen un momento esencial en el estado real. Por otra parte, la doctrina de la Iglesia no es meramente una intimidad de la conciencia, sino que, en cuanto a enseñanza, es, ante todo, su exteriorización y a la vez la exteriorización sobre un contenido que se vincula muy íntimamente con los principios morales y con las leyes del Estado, o los considera inmediatamente. Por lo tanto, aquí Estado e Iglesia o directamente coinciden o se oponen. La diversidad de los dos dominios puede ser impulsada por la Iglesia a una ruda antítesis, por la cual ella, en cuanto encierra en sí el contenido absoluto de la religión, considera como parte suya a la espiritualidad en general y, por lo tanto, a lo moral. Pero al Estado lo considera como un mecánico artefacto de leña propio para fines externos no espirituales, y asimismo como el reino de Dios, o por lo menos como la vía y el atrio que conducen a él. El Estado como el reino mundano de lo transitorio y de lo finito, y asimismo como un fin propio, y al Estado solo como un simple medio. A esta pretensión se enlaza enseguida, respecto a la enseñanza, la exigencia de que el Estado no solo debe dejar en completa libertad a la Iglesia, sino que debe tener un infinito respeto por su enseñanza, como quiera que ésta puede ser hecha, porque esta determinación solo pertenece a ella siempre que haya enseñanza. Así como la Iglesia llega a esta pretensión, por la razón aludida de que lo espiritual es de su propiedad, y como, por otra parte, en el dominio espiritual residen igualmente el saber y el conocer en general, y se perfeccionan por sí como una Iglesia, como totalidad de un principio específico, totalidad que puede ser considerada también como ocupando con mayor derecho el puesto de la Iglesia, sucede que en ese caso se desea para la ciencia la misma autonomía con respecto al Estado, el cual, en cuanto solo es considerado como un medio, debe proveer de ella como fin por sí misma. Por lo demás, es indiferente para esta referencia si los individuos y los jefes que se dedican al servicio de la comunidad sean empujados a una existencia segregada del Estado, de suerte que solo los restantes miembros sean sometidos al Estado o estén de otro modo en el Estado, y que su determinación de eclesiásticos sea solo un aspecto de su situación que los tiene separados del Estado. Antes bien, es de señalar que tal relación está vinculada con el concepto de Estado según el cual él tiene su determinación solo en la protección, en la seguridad de la vida, de la propiedad y del arbitrio de los individuos, y solo en cuanto él no perjudique la vida, la propiedad y el arbitrio de los demás, considerándose de ese modo al Estado como un medio de necesidad. El fundamento de la suprema espiritualidad, de la verdad en sí y por sí, es colocarlo de ese modo como religiosidad subjetiva o como saber teórico más allá del Estado, el cual, en cuanto laico en sí y por sí, debe únicamente respetar, y lo ético, propiamente dicho, cae fuera de él. El hecho de que históricamente se hayan dado épocas y situaciones de barbarie en las cuales toda elevada espiritualidad tuvo su sede en la Iglesia y el Estado solo fue un régimen secular de prepotencia, capricho y pasión, y que la antítesis abstracta fuese el fundamento más importante de la realidad, todo eso pertenece a la historia. Pero es un proceder demasiado ciego y superficial declarar esa posición como la realmente adecuada a la idea. El desarrollo de la idea más bien ha revelado como verdad que el espíritu, como libre y racional, es ético en sí, y la verdadera idea es la racionalidad real, y es la que reside como Estado, y es la que existe como Estado. Además, de esta idea se deriva igualmente que su verdadera ética
es para la conciencia pensante, en cuanto contenido elaborado en la forma de la universalidad como ley, que el Estado sabe sus fines, los reconoce y verifica con conciencia determinada y en base de principios. Como se ha hecho notar, la religión tiene como su objeto universal a la verdad, aunque como contenido dado que no es conocido en sus determinaciones fundamentales por el pensamiento y el concepto. Igualmente, la relación del individuo con ese objeto es un deber fundado sobre una autoridad y el testimonio del propio espíritu y del sentimiento. En cuanto en él está contenido el momento de la libertad, es fe y convicción. La comprensión filosófica es la que reconoce que la Iglesia y el Estado no están en la oposición del contenido de la verdad y de la racionalidad, sino en la diferencia de la forma. Si la Iglesia se transforma en doctrina, son y fueron también iglesias que solo tienen un culto, otras en las cuales el culto es lo principal y la doctrina y la conciencia civil cosas accesorias, y su doctrina concierne a principios objetivos, los conceptos de lo ético y de la racionalidad. Por este motivo, ella pasa inmediatamente de esa manifestación al dominio del Estado. Frente a la fe y a la autoridad de la Iglesia sobre lo ético, están el derecho, las leyes y las instituciones. Frente a su convicción subjetiva, el Estado es más bien lo que sabe. En su fundamento, el contenido no se detiene, en modo esencial, en la forma del sentimiento y de la fe, sino que pertenece al pensamiento determinado. Como el contenido que es en sí y por sí aparece en forma de religión, tal contenido en cuanto particular y en cuanto a doctrinas peculiares a la Iglesia como comunidad religiosa, cae fuera del dominio del Estado. En el protestantismo no existe una espiritualidad que sea depositaria exclusiva de la doctrina de la Iglesia, porque en él no hay profanos. Porque los principios éticos y los mandatos del Estado se interfieren con el dominio de la religión y no solo se dejan, sino que se deben poner en relación con ella. Esta referencia, por una parte, proporciona al Estado una legalización religiosa y por otra, le queda a él el derecho y la forma de la racionalidad consciente de sí, objetiva, el derecho de hacerla valer y de afirmarla, frente a las afirmaciones que provienen de la forma subjetiva de la verdad, cualquiera que sea la garantía y la autoridad con la cual está revestida. Puesto que el principio de su forma, como universal, es esencialmente el pensamiento, ha sucedido también que, por su parte, la libertad del pensamiento y del saber han venido a menos, pues fue una iglesia que ha quemado a Giordano Bruno y ha forzado a Galileo a pedir perdón de rodillas por la explicación del sistema solar de Copérnico. La ciencia, por su parte, tiene también su posición, porque posee el mismo elemento de la forma que el Estado. Su fin es conocer la verdad y la racionalidad objetiva, pensada. El conocimiento pensante puede, en verdad, precipitar al saber en la opinión y en el raciocinio deductivo, volviéndose a los objetos y éticos y a la organización del Estado. Puede, asimismo, ponerse en contradicción con los principios de éste y también, quizás, con la misma pretensión con la cual la Iglesia pone como algo propio el ser, en su opinión y convicción, libre de esta opinión en cuanto a razón y derecho de la conciencia subjetiva de sí. El principio de esta subjetividad del saber ha sido ya tratado. Aquí solo se comprende la observación de que por una parte el Estado puede emplear una indiferencia ilimitada frente a la opinión, que justamente en cuanto solo opinión es un contenido subjetivo y por ello, aun cuando así se lisonjee, no tiene en sí verdadera fuerza y poder. Precisamente como los pintores que en su tela se atienen a los 3 colores primarios frente a la pedantería de los 7 colores fundamentales. Empero, por otra parte, frente a esta opinión de malos principios, porque se instituye como existir universal que corroe la realidad y además, en cuanto el formalismo de la subjetividad incondicionada querría tomar como propia base el punto de vista científico, elevar y transformar las organizaciones del Estado con la pretensión de una iglesia frente a él,
el Estado debe tomar bajo su protección a la verdad objetiva y a los principios de la vida moral. Así como, por el contrario, debe hacer valer en conjunto contra la Iglesia, que pretende una autoridad ilimitada e incondicionada, el derecho formal de la conciencia de sí al propio modo de ver, a la convicción y al pensamiento de lo que debe significar como verdad objetiva. Aún se puede aludir a la unidad del Estado y de la Iglesia, decisión muy discutida en la época moderna y mencionada como un ideal supremo. Si la unidad esencial de ambos es la de la verdad de los principios y del sentimiento, es igualmente esencial que con esta unidad se una a la existencia particular la diferencia que tienen en la forma de su conciencia. En el despotismo oriental existe la unidad tan frecuentemente deseada de la Iglesia y del Estado, pero por eso el Estado no existía, mas no la formación autoconsciente, únicamente digna del espíritu en el derecho, en la ética libre y en el desenvolvimiento orgánico. Además, a fin de que el Estado llegue a existir como realidad ética del espíritu consciente de sí, es menester distinguirlo de la forma de la autoridad y de la fe. Pero esta distinción solo surge cuando la Iglesia llega espontáneamente, por su parte, a la separación. Solo así, por encima de las iglesias particulares, el Estado ha adquirido la universalidad del pensamiento, el principio de su forma y los lleva a la existencia. Y para conocer esto, necesita saber no solo lo que es la universalidad en sí, sino lo que es su existencia. Por lo tanto, se ha errado acerca de esto, afirmando que la separación de la Iglesia sea o haya sido para el Estado una desgracia, que él ha podido solo por medio de ella llegar a ser lo que es su determinación, la racionalidad y la ética conscientes de sí. E igualmente, lo más venturoso que haya podido sucederle a la Iglesia para su libertad y racionalidad y al pensamiento para las suyas.